Ok, bien. Continuando con los umbrales de audición y umbrales de dolor, entonces nosotros, nosotros podemos escuchar sonidos que tengan una intensidad arriba del nivel de audición y obviamente también podemos escuchar las que están arriba del umbral de dolor, pero ¿qué pasará? Eh, Todas las intensidades de sonido que estén por arriba del umbral de dolor van a tener, van a causar problemas en nuestros oídos, van a causar molestias en nuestros oídos. Entonces, hay sonidos intensos, por ejemplo, un generador eléctrico es un motor grande. Cuando hay un corte de energía, este arranca. Y entonces, si usted está a la par del generador, literalmente no puede platicar con nadie porque el sonido es intenso, ¿sí? Y puede ser que un tiempo de exposición corto no provoque ningún efecto sobre su oído, pero a medida que se prolonga el tiempo de exposición a un sonido de tanta intensidad, aquí sí existe un riesgo de ir perdiendo la capacidad de escuchar. Entonces el umbral de audición se va elevando. Ya no es de 1 por 10 a la -12, podría ser de 1 por 10 a la -11 incluso, dependiendo del daño que tenga su oído. Y entonces la última consecuencia es que usted pierde la capacidad de escuchar los sonidos. Resulta que, ok, esta manera de representar las intensidades, pues no es tan fácil, digamos, de interpretar si un sonido es o no muy intenso. Pero antes de pasar ahí, vamos a recordar que, eh, digamos, vamos a movernos por acá. Si yo tengo una fuente de sonido, llámese un parlante, entonces este emite sonido en todas las direcciones. Cada, cada círculo, cada círculo representa el mismo sonido, pero con una intensidad diferente. Y entre más lejos es menor, y entre más lejos es menor esta intensidad. Imagínense que son circunferencias, ¿sí? Entonces, la intensidad es la potencia sobre el área. Pero en este caso, mm, digamos que en 3 dimensiones el sonido se esparce de forma esférica. Y entonces el área de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado, donde el radio al cuadrado sería la distancia que hay entre la fuente y el punto donde usted se encuentre parado. Entonces, la intensidad será la potencia entre 4pi r cuadrado. De manera que la intensidad cumple con la ley del inverso cuadrado. Con la ley del inverso cuadrado. Y es posible determinar la intensidad en este punto y la intensidad en este otro punto.
Es posible. ¿Por qué es posible? Porque la potencia del sonido es igual, es decir, P1 es igual a P4, donde la potencia, si usted se fija, la potencia será la intensidad multiplicada por el área de esa esfera, que es 4pi r cuadrado. Entonces, yo puedo igualar las potencias y dejar esto en términos de las intensidades. De este lado sería la intensidad 1 por 4pi R1 al cuadrado igual a la intensidad 4 por 4pi R4 al cuadrado. Al final, el 4pi pues no va a interesarnos, se va a cancelar y esto nos quedará únicamente en términos de las intensidades. Y 1 R1 al cuadrado debe ser igual a I4 R4 al cuadrado. Y esto podemos expresarlo de la siguiente manera esto lo podemos expresar de esta manera. La intensidad 1 entre la intensidad 4 será igual, vean que lo mandamos a dividir, será igual a R4 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. Vean que el I4 pasó a dividir, al igual que R1 pasó a dividir. Entonces, en general, así podemos calcular nosotros una intensidad, ¿sí? Una intensidad a una distancia mayor si conocemos, obviamente, las distancias y conocemos por lo menos uno de los valores de una de las intensidades. Una de las intensidades. Y recuerden que la intensidad va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. ¿A qué se parece eso? Pues a la fuerza eléctrica. A la fuerza eléctrica. Ahora sí, volviendo con los sonidos, de alguna manera tenemos nosotros que ver mucho más fácil, debe haber una forma más fácil de ver si un sonido es fuerte o suave. Y entonces aquí entran en juego los logaritmos. Esto lo vamos a llamar nivel de sonido. Entonces, el nivel de sonido no nos sirve mucho para hacer cálculos, para ver intensidades, pero sí nos sirve para determinar si un sonido es fuerte o es suave. Eh, Perdón, si un sonido va a causarnos daño o no va a causarnos daño. ¿Cómo se calcula el nivel de sonido? Primero se representa con la letra beta, se mide en decibeles. Mide en decibeles y se calcula como 10 multiplicado por el logaritmo de base 10 de la intensidad entre una referencia, y como referencia podemos tomar el umbral de audición. Entonces,
Así usted va a calcular el nivel de sonido. Probemos cuál será el nivel de sonido del umbral de dolor. Nivel de sonido, nivel de sonido del umbral de dolor. Entonces, el nivel de sonido del umbral de dolor será 10 multiplicado por el logaritmo de la intensidad del umbral de dolor, que es un watt por metro cuadrado, dividido entre 1 por 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado. Vea entonces que las unidades watt por metro cuadrado se cancelan. Bien, vamos a hacer este cálculo entonces. 10 multiplicado por el logaritmo natural de 1 entre 1 por 10 a la menos 12. Y esto nos da un valor de 120 decibeles. 120 decibeles. Ok, 120. Bien, entonces, denme un segundo. Esto no. Ahí. Entonces, el nivel de sonido del umbral de dolor es de 120 decibeles, es decir, todos aquellos sonidos que produzcan un nivel de sonido arriba de 120 se van a considerar ruido y tienen efectos adversos sobre el oído. Así que lo ideal es tratar de evitarlos y si no puede evitarlos, puede usar protección, auriculares de protección o alejarse de estas fuentes de sonidos intensos. Alejarse de estas fuentes de sonidos intensos. ¿Y cuál es el nivel de sonido? ¿Ok? ¿Y cuál será entonces el nivel de sonido para el umbral de audición? Entonces, para el umbral de audición, nosotros vamos a tener 10 logaritmo de 1 por 10 a la menos 12 dividido entre 1 por 10 a la menos 12 dividido 1 por 10 a la menos 12. Esto nos dará 0. Entonces, este 0
Este cero es bien importante, jóvenes, porque este cero no significa que no hay ruido. No significa que no hay ruido, significa que el sonido llegó en una intensidad igual a mi intensidad de referencia. Entonces, esto quiere decir que la intensidad del sonido quiere decir que la intensidad del sonido es igual a la referencia. No significa, ojo, 0 decibeles de vuelta no significa que el sonido es cero, que no hay sonido. Si hay sonido, lo que pasa es que es igual al de nuestra referencia y yo he colocado la referencia con el umbral de audición. Es posible, partiendo de que usted conoce, partiendo de que usted conoce el nivel de sonido, es posible es posible encontrar la intensidad del sonido. Si recordamos la ecuación, esto de arriba es la intensidad de nuestro sonido entre la intensidad de referencia. Y la referencia se escogió como el umbral de sonido, pero bueno, por el momento no es importante. Vamos a hacer el despeje para las intensidades. Entonces acá tendríamos el nivel de sonido dividido 10 igual al logaritmo de las intensidades. Aplicamos una base aplicamos una base 10, que es la operación opuesta al logaritmo. Entonces acá nos quedará la intensidad dividido entre la intensidad de referencia. Y entonces la intensidad del sonido que llega debería ser igual a 10 veces, perdón, a la intensidad del sonido de referencia. Perdón, aquí, multiplicado por 10 elevado a el nivel de sonido sobre 10. Entonces, así es el despeje para encontrar la intensidad del sonido en función de una intensidad de sonido de referencia, ¿sí? Y de el nivel de sonido que se está escuchando actualmente. Vamos a quedarnos el día de hoy por aquí, jóvenes. Cuídense mucho. Vamos a parar la grabación.